Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la escuela Rangaku, pero antes vamos a hacer una pequeña contextualización histórico-cultural. Vamos a centrarnos sobre todo en la isla de Dejima, en Nagasaki, que sería el único punto de encuentro donde podrían intercambiarse tanto información como artículos los europeos con los japoneses. Bueno, todos los europeos fueron expulsados de Japón, menos los holandeses, a los que se les permitió quedarse confinados en esta isla artificial en Nagasaki, y poco a poco, bueno, pues este punto se convirtió en un lugar de encuentro y en un lugar de intercambio cultural, técnico, científico y artístico. Tanto es así que, bueno, pues las influencias europeas empezaron a permear también a los artistas, por ejemplo, japoneses. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo hay artistas como Hokusai que empieza a aplicar la profundidad y el movimiento en sus obras. Vemos también cómo se emplea por primera vez la perspectiva dentro de los ukiyo-e japoneses, o, por ejemplo, la introducción del empleo del primer plano y de los juegos con reflejos en autores como Ukamaro, ¿no? En cualquier caso, vamos ya a la escuela Aranga. La escuela Aranga fue fundada por Hiraga Gennai. Esta persona, bueno, fue un inventor, farmacólogo y médico que, gracias al acceso que tenía a través de los holandeses a libros importados, pues pudo tener muchísimos conocimientos técnicos, pudo adquirir muchísimos conocimientos técnicos y compartirlos con los miembros de su escuela y con sus discípulos. Fue el creador del primer generador electrostático japonés. Además, también coordinó muchísimas traducciones, tanto de tratados de pintura como de tratados científicos. Por ejemplo, la traducción del original japonés, que sería el nuevo libro de anatomía, tal y como ellos lo titularon, el Kaikai Shisho, y bueno, pues sería uno de los que coordinaría la traducción de estos libros de medicina occidental, ¿no? Estos tratados de medicina y científicos estaban ilustrados por otros autores como Dano Naotake, que no solamente tienen una gran influencia por ejemplo, podemos ver aquí la influencia clarísima renacentista que tiene en sus obras médicas, sino que también empieza a aplicar en obras puramente artísticas conceptos y composiciones europeas, ¿no? Incluso temáticas más europeas. A este respecto, por ejemplo, es curioso cómo empiezan a aparecer temáticas novedosas dentro del mundo japonés, como por ejemplo, bueno, pues los bodegones de flores, las naturalezas muertas. Entonces, bueno, pues todo esto empieza a tener muchísimo éxito dentro de los autores que están dentro de esta escuela Aranga. Dentro de esta escuela Aranga también destaca Shiba Kokan. Shiba Kokan fue un artista, fue un grabador, fue un pintor, fue el primero que realizó un grabado al agua fuerte y fue también el primero que realizó un grabado al cobre dentro de Japón. Aplica también muchos de estos convencionalismos que hemos visto, por ejemplo, vemos aquí el de la perspectiva, pero también composiciones como el artista en su estudio, muy típico en algunas pinturas europeas y holandesas, o el elemento, por ejemplo, de la cortina para hacer un marco que hace al espectador, ¿no?, como partícipe de la escena. Shiba Kokan también fue uno de los primeros que mezcló conceptos de arte plenamente oriental, ¿no?, como las cintas chinas, por ejemplo, con otros conceptos más europeos como los angelotes. También creó numerosas ilustraciones para linternas mágicas, empleando la perspectiva y el paisajismo también de una manera magistral. Y también empleó el óleo sobre seda por primera vez, cambiando también los materiales en los que se representaban las obras artísticas. Como vemos, también podemos ver aquí obras con una clara influencia holandesa, en las que se representan, por ejemplo, artesanos en las ciudades o incluso retratos y autorretratos, ¿no? A este respecto, no solamente se limitó a las obras puramente artísticas, sino que, como hemos visto, pues también empleó, como era típico en la escuela Aranga, la ilustración de obras científicas, no solamente desde un punto de vista plenamente de la ciencia europea, sino que también empleó los convencionalismos europeos a la hora de plasmar ese conocimiento. Y bueno, pues espero que este pequeño vídeo os haya ayudado a acercaros un poquito más a la escuela Arangaku y a conocer un poquito más de ella. Buenas tardes.